Eh, Hoy extrañamos y extrañaremos por lo menos 3 meses a Elkis y a William, a nuestros hermanos venezolanos que han ido por lo menos por 3 meses, dicen, o al menos por 3 meses a Chile a estar con su hija allí. Así que oremos también por su estadía allá y por su bienestar y sigamos orando por nuestro hermano Jorge Taboada, por Elida de Ramírez, por Wally, Fabián Guagliardi, siempre me olvido por Carlos Battiato, Margarita Borelli. Oremos por su situación de salud también. Hoy quiero hablar, siguiendo la serie de Sé sabio, ese desafío de Dios para nuestra vida. Dios nos desafía a que seamos sabios. Y como venimos diciendo desde el principio, la sabiduría no es algo que se adquiera con conocimiento. Algunos piensan que sabio es aquel que sabe mucho. Pero en realidad una definición muy sencilla, muy simple, muy propia del más sencillo de todos es: sabio es aquel que sabe qué hacer con lo que tiene y en el momento apropiado. De pronto podemos conocer a una persona que hasta es analfabeta, que no ha leído nada en su vida, pero que ha adquirido sabiduría para tomar las decisiones correctas en los momentos apropiados, adecuados. Y todos, creo que todos, hemos sentido en alguna oportunidad o en más de una oportunidad que carecemos de la sabiduría para ciertas decisiones que tenemos que tomar, para ciertas acciones son las que tenemos que avanzar. Y muchas veces recurrimos a alguien de confianza, a alguien con conocimiento, a alguien con experiencia, y le preguntamos: ¿qué hago en esta situación? Dios en su palabra nos recomienda que si alguien tiene falta de sabiduría, se la pida a Dios, el cual está dispuesto a dárnosla en abundancia. Pero a veces esa búsqueda de sabiduría de parte de Dios para nuestra vida es lo último que se nos ocurre. Hasta que hayamos gastado todas nuestras posibilidades, capacidades, habilidades, recursos, o se nos terminaron las personas a las que podíamos recurrir. Cuando Dios nos aconseja que seamos sabios, pero con la sabiduría espiritual, con la sabiduría que viene de lo alto. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado, y a veces feo, y luego terminamos diciendo: pero si yo sabía que esto no tenía que hacerlo, que esta decisión no tenía que tomarla. Yo sabía, pero no tuve la sabiduría de aplicar eso que sabía en el momento apropiado, adecuado, porque por la urgencia, la desesperación o la preocupación de la situación, no busqué actuar con la sabiduría de Dios. El mundo nos ofrece sabiduría. La sabiduría del mundo, dice la Biblia, que es diabólica y perversa. Las propuestas que nos hace el mundo en el cual vivimos parecen inteligentes, parecen adecuadas, pero luego nos damos cuenta que muchas veces nos llevan por caminos equivocados. En esta cuarta entrega de esta serie de Sé sabio, el mensaje de hoy habla de la sabiduría en medio de crisis y sufrimiento. La sabiduría en medio de la crisis y el sufrimiento. Sabemos o entendemos que vivimos en un mundo caído en el pecado, caído en la maldición, donde la aflicción es una realidad inevitable. El mismo Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. Ya nos anticipó, ya nos advirtió, ya nos preparó. En el mundo van a tener aflicciones. Y cuando el mismo Dios nos dice que vamos a tener aflicciones en el mundo, podría entrar en nosotros cierta inquietud o preocupación. ¿Y ahora? Pero la
frase o la oración de Jesús no terminó allí, dice, pero confíen, yo vencí al mundo. Entonces estamos del lado del vencedor, estamos del lado del victorioso. Y aunque seamos inmerecedores, y aunque seamos indignos, Dios ha derramado su amor sobre nosotros, su amor eterno, su amor incomprensible, y nos pone a nuestra disposición su victoria. Cuando las tormentas de la vida nos azotan, y aquí hablamos en plural porque no es que vamos a tener una tormenta en la vida, ahora estamos acostumbrados a hablar del clima, por todos los canales están cada vez más surgiendo programas que detallan problemas climáticos y situaciones difíciles por todas partes, y se habla del niño y de la niña como fenómenos climáticos que alteran el equilibrio de la naturaleza, de terremotos y de tornados y de incendios y de heladas descomunales. En el mundo vamos a tener aflicción, pero las tormentas de la vida, que podemos hablar, como dije recién, de aspectos climáticos, pero también de aspectos emocionales, de aspectos económicos, de aspectos personales en cuanto a la salud. Hay tormentas en nuestra vida que nos azotan. Una enfermedad inesperada, un colapso financiero, la pérdida de un ser querido, la rotura de una relación. La cultura contemporánea nos ofrece respuestas deficientes. La filosofía, el estoicismo, que es una de las ramas de la filosofía, que no es cristiana, propone endurecer nuestro corazón y reprimir nuestra angustia o nuestro llanto. Algunos tratan de resolver los problemas que podrían afligirnos hasta destruirnos diciendo endurece tu corazón y no le des mayor trascendencia o importancia a eso que te está afectando. Pero esto no funciona. Al menos para algunos muy pocos entrenados al respecto. Yo hablaba con un amigo el otro día de una terminología filosófica que es ataraxia, una palabra un poco rara, ataraxia con X, y la definición filosófica de la ataraxia es que nada de lo que pase a tu alrededor te afecte. Que nada te mueva un pelo, pero hay que, si los filósofos trabajaban en este aspecto, tratando de concentrarse solamente en lo que les interesaba y no permitir que nada, absolutamente nada, les afectara o los alterara. Y trabajaban y se esforzaban en esto para de alguna manera conseguir con esta práctica cierto equilibrio emocional y cierta ausencia de preocupaciones y de afecciones. Pero la verdad que frente a las crisis y el sufrimiento que nos van a azotar como tormentas en más de una ocasión en la vida, tenemos que aprender a adquirir sabiduría de cómo Dios nos enseña a afrontarlas. También el mundo nos ofrece un optimismo superficial. Maquillar la tragedia con frases vacías, huecas y positivismo burdo. Y de eso, ustedes saben muy bien, encontramos en TikTok, en Instagram y en Facebook, innumerable cantidad de frasecitas y algunas hasta con textos bíblicos decorados allí, tratando de suavizar o de adornar con un optimismo superficial para que lo peor que nos pueda pasar pase sin mayor daño para nuestra vida. Y también otra oferta que nos hace el mundo es el cinismo y la amargura.
culpar a Dios, reaccionar frente a las crisis y el sufrimiento de la vida, culpando a Dios, encontrando un culpable a quien castigar y promover el rencor como una válvula de escape. No sé si alguna vez esto le ha funcionado a alguien, pero yo creo que el rencor y trasladar o transferir nuestra preocupación echándole la culpa a un Dios en que generalmente no creen, o sea, aquí hay una incoherencia porque no creen que Dios exista, pero cuando algo malo sucede, culpan a ese Dios en el que dicen no creer, pero no alivian su dolor. Frente a estas alternativas humanas que nos ofrece el mundo, Dios nos propone una postura opuesta. Y esa postura opuesta es la sabiduría que viene de Él, la sabiduría bíblica. La sabiduría bíblica en tiempos de crisis no consiste en negar la realidad del dolor, sino en tratar de interpretar ese dolor a través de la lente de la soberanía inquebrantable de Dios. No es tratar de buscar un alivio en alguna interpretación pseudo-filosófica cristiana, diciendo, bueno, si Dios lo permitió, Él sabe, por algo es, sino realmente tratar de interpretar el proceso o el trabajo que Dios está queriendo facilitar a través de la crisis y del sufrimiento. Algunas veces para poder interpretar o ejemplificar esta situación, solemos hablar de un ejemplo bíblico también, que es el trabajo del platero o del orfebre que purifican la plata o el oro fundiéndolo a una temperatura extrema. Entonces, el orfebre lo que procura con ese calor extremo al que somete al metal es que, como el metal está mezclado con impurezas para hacerlo más firme, para hacerlo más duro, para hacerlo más económico, al someterlo a esa temperatura extrema empieza a derretirse. Y el metal más noble se derrite primero, entonces toda la impureza puede ser separada. Entonces, la ilustración es que la crisis y el sufrimiento producen un efecto de fundición sobre nuestra vida que, a pesar de el efecto aparentemente devastador o dañino, en realidad lo que procura es separar de nosotros algunas impurezas, purificar nuestra vida a través de la crisis y del sufrimiento. El sufrimiento no es un accidente fuera del control de Dios, ni es una prueba de que Dios nos haya abandonado. Porque esa es otra mentira que el diablo suele susurrar a nuestro oído, ¿no? Es decir, Dios se olvidó de vos, Dios te está castigando por algo malo que hiciste, Dios no tiene misericordia, tratando de rebelarnos en contra de la soberanía de Dios. Ese crisol donde se funde el metal, donde se moldea nuestra fe y se forja la madurez espiritual. No nos gusta para nada pasar por crisis ni por sufrimiento. No nos agrada en absoluto experimentar situaciones dolorosas, afligentes, que nos despiertan dudas e interrogantes difíciles de responder. Pero cuando esa crisis pasa y podemos mirar hacia atrás, podemos interpretar o comprender la obra de Dios en nosotros. No es que Dios manda esas cosas para que, sino que Dios permite que en medio de esas crisis y de ese sufrimiento podamos profundizar nuestra relación con Dios,
podamos reflejar nuestra verdadera personalidad delante de su presencia, podamos purificar algunos aspectos de nuestra vida que necesitan ser tratados. El apóstol Santiago en el capítulo 1, los versículos del 2 al 4, teniendo en cuenta esta realidad en la vida de los creyentes, les exhorta diciendo: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y esto parece algo contradictorio, ¿no? Tengan sumo gozo, un gozo máximo, cuando se hallen en diversas pruebas. Y dice, cuando paso por diversas pruebas, lo menos que tengo es gozo. Pero la exhortación tiene que ver con este propósito de Dios a través de las pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Lo que está diciendo Dios a través del apóstol Santiago es que aunque las pruebas no son algo agradable, no son algo simpático, aprendemos a gozarnos por haber pasado por ellas, porque trabajaron en nuestra vida, produciendo paciencia, generando paciencia en nuestro espíritu para perfeccionarnos en nuestra vida espiritual. Santiago no nos está pidiendo que nos gocemos en el dolor, sino en medio del dolor, a pesar del dolor, a pesar de la prueba. Y cuando dice diversas pruebas, abarca toda la amplia gama de crisis humanas. Dios utiliza ese fuego purificador para producir paciencia, que es la firmeza espiritual. La paciencia espiritual es aquella que nos permite detenernos para poder escuchar, para poder entender, para poder ver lo que Dios está obrando, lo que Dios está queriendo hacer. Si no nos detenemos, reaccionaremos arrebatadamente con nuestro instinto, con nuestras fuerzas, y no estaremos dando oportunidad a Dios a obrar en nuestra vida. La madurez de un creyente se mide en la resistencia durante la aflicción. Cuando en medio de la aflicción somos capaces de resistir, esperanzados en que Dios va a cumplir su propósito, ahí nos damos cuenta que hemos madurado en la fe cristiana. Job, el personaje bíblico, comprendió esta verdad en medio de su devastación. Si alguna vez leíste el libro de Job o escuchaste alguna predicación, algún mensaje, podés recordar ese personaje o esa persona que de una manera catastrófica va sufriendo diferentes circunstancias en su vida hasta quedar postrado con enfermedad. Mueren sus hijos, pierde su ganado, se le incendian sus sembradillos y queda, y encima vienen los amigos como para alentarlo, pero le empiezan a pegar sospechando de que algo malo hizo para que Dios lo castigue de esa manera. Pero él persevera y se mantiene firme en su fe. Y en el capítulo 23 del libro de Job, en el versículo 10, él hace una declaración referente al propósito de Dios para su vida. Dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. A veces me pregunto, ¿seré yo capaz de pasar por el 10% de la prueba y de la dificultad que pasó Job y mantenerme con esta firmeza y con esta entereza? ¿Seré yo capaz de mantenerme fiel y confiado y esperanzado
en el obrar de Dios en mi vida a pesar de la adversidad, como Job lo hizo, y declarar que Dios me va a probar y yo voy a salir como oro. La conclusión a la que llega Job es resultado de su madurez espiritual, de su convicción de fe. Y él pudo mantenerse, a pesar de que en algunas ocasiones el libro lo revela, dudó, se preguntó y hasta empezó a cuestionar por no llegar a entender con claridad. Él tenía una convicción muy firme. Y él dice, yo sé en quién creí y sé que al final él va, si es necesario, levantar mi hueso del polvo. Me va a restaurar. Esa convicción de fe es la que nos sostiene en medio de la crisis y del sufrimiento. Y cuando hablamos de sabiduría en medio de las crisis y de sufrimiento, hablamos precisamente de este tipo de sabiduría espiritual. Que nos llegue a dar tal convicción de fe, tal seguridad de la soberanía y de la autoridad de Dios sobre todas las cosas, que yo no sucumba ante la desesperación o la angustia o la aflicción, sino que pueda mantenerme firme en fe. Mujeres y hombres que han confiado y han afirmado su fe en el Señor se mantienen con esta convicción hasta el último momento de su vida, a pesar de estar pasando por diferentes situaciones de dolor. Porque saben en quién creyeron. Como decía al principio, el Señor a través de Santiago y en su carta nos enseña a orar pidiendo discernimiento en el dolor. Porque muchas veces la tormenta, la adversidad, el sufrimiento nos ciega, nos quita la visión, nos cuesta entender. Y Dios está ofreciendo la entrada franca a su presencia, a su trono de gracia, para darnos ese conocimiento, esa sabiduría que necesitamos. Y allí en Santiago 1.5 que cité antes, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Alguna vez te faltó sabiduría? ¿Te acordaste de este texto y le dijiste, Señor, dame sabiduría? Y a los 2 minutos dijimos, Señor, todavía no la estoy recibiendo, y te empezás a inquietar. Es que a veces la sabiduría no llega inmediatamente. ¿Te ha tocado alguna vez llamar al delivery con mucho hambre y esperar que llegue y esa demora habitual te pareció el doble porque estabas desesperada? A veces esa sabiduría que Dios está dispuesto a darnos abundantemente y sin reproche nos llega inmediatamente porque parte del aprendizaje está en la demora, en aprender a depender de su soberanía y de su poder y a confiar en Él, no como nuestro cadete que viene a socorrernos en la desesperación, sino como el Señor que quiere enseñarnos la madurez espiritual para vivir sabiamente en relación con Él. En medio de la prueba, no debemos pedir en primer lugar sabiduría para salir del problema. Lo que debemos pedir es sabiduría para glorificar a Dios mientras atravesamos por el problema. Y si no recordamos el Salmo 23, ese pasajecito donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, surgen algunas preguntas, que decir, ¿por qué el Señor permite que yo tenga que pasar por un valle de sombra de muerte? Un valle tenebroso, un valle peligroso, un valle donde la angustia y la aflicción me asaltan. ¿Por qué, si Dios es soberano y todopoderoso, permite que yo tenga que atravesar esa situación afligente? Porque así es la vida y porque Dios no prometió que
nos va a proteger de la lluvia o del sol abrasador o de las tormentas. Lo que Él dice, cuando pases por esa situación, esa circunstancia difícil de tu vida, porque vas a pasar por esa situación, yo voy a estar con vos. En el mundo vas a tener aflicción y yo diré, Señor, si soy tu hijo y me amás como me amás, evita que pase, que tenga aflicciones. No, porque estás en el mundo y en el mundo vas a tener aflicción. Lo que te ofrezco es que confíes, porque yo he vencido al mundo, que confíes y descanses en la seguridad de que yo te voy a dar la victoria sobre la adversidad. Y aun si el problema que te angustia o te aflige no se resuelve como te parece que tendría que resolverse, te voy a dar la capacidad de poder sobrellevar la adversidad y poder crecer en medio de ella. No queremos pasar por dificultades, pero luego de que hayamos pasado, podemos darnos cuenta de que Dios obró de una manera maravillosa en nuestra vida. Que si no hubiera sido así, no hubiéramos podido lograr o alcanzar ese lugar en el que Dios nos está poniendo. El salmista en el Salmo 34, versículo 19, nos recuerda la cercanía del Señor cuando estamos afligidos. Él dice allí, Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, qué memoria que tienen, ¿eh? De todas ellas, los librará Jehová. Otra vez, muchas son las aflicciones, muchas son las aflicciones. Pero Dios nos librará de todas. No dice que nos va a librar de todos los problemas, dice que nos va a librar de la aflicción. La aflicción es nuestra respuesta emocional a los problemas. Vamos a tener problemas, pero no nos vamos a afligir con una aflicción que destruye nuestra vida y pretende destruir nuestra relación con Dios. Y tristemente dice muchas. Muchas aflicciones, pero de todas nos librará el Señor. El Señor nos desafía a desarrollar una confianza absoluta en Él frente al razonamiento humano. La mayor tentación en las crisis es pretender descifrar a Dios mediante nuestra razón. Porque empezamos a elucubrar, ¿y qué estará haciendo Dios? ¿Y qué querrá hacer Dios? ¿Y qué querrá decirme en esta circunstancia o en esta situación? Salomón nos advierte allí en Proverbios capítulo 3, en los versículos 5 y 6, nos advierte contra esta trampa, diciéndonos, confía o fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, lejos de pretender descifrar a Dios mediante nuestro razonamiento, mediante nuestra comprensión que es absolutamente limitada, Dios nos desafía a confiar en Él, a descansar en Él, a entregar nuestra esperanza de todo corazón en Él y no apoyarnos en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento, en nuestra prudencia, dice, reconociéndolo en todos nuestros caminos. Entonces Él hace rectas las cosas. Apoyarnos en nuestra propia prudencia es querer apoyarnos en una caña que está rota. Nos vamos al suelo.
La verdadera sabiduría consiste en rendir nuestro juicio ante el conocimiento perfecto de Dios. Por eso es que es tan importante el conocimiento de la revelación de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, porque nos da sabiduría, porque nos da instrucción, porque nos da capacidad de discernir, no humanamente, sino espiritualmente, lo que Dios está haciendo. Aun cuando los caminos divinos nos resulten incomprensibles, su carácter sigue siendo infinitamente santo, sabio y bueno. Aun cuando no podamos entender lo que Dios está haciendo, cuando no podamos vislumbrar lo que Dios pretende, tenemos que confiar absolutamente. Y esto es fe, esto es la fe. Confiar en que lo que Él permite es correcto, es bueno para nuestra vida. Tenemos que aprender a no permitir que la mentira del enemigo nos haga dudar del amor de nuestro Padre Celestial. Tenemos que aprender a no permitir que las mentiras de nuestro enemigo, del enemigo de nuestras almas, nos haga dudar del amor de nuestro Padre Celestial. El sufrimiento que podamos estar experimentando en el presente no es en vano ni sin fruto. Tiene un propósito. O Dios puede aprovechar esa circunstancia para bendecir nuestra vida. Dios tiene un diseño eterno que trasciende nuestro dolor temporal. Y quiero llevarte a Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y tenemos que enfatizar algunas palabras de este texto. Sabemos que a los que aman a Dios, esto no es para todas las personas, esto es para aquellos que hemos comprendido en algún momento de nuestra vida que estábamos separados de Dios a causa del pecado, que no podíamos hacer nada para resolver nuestro pecado, que el único que podía resolverlo era Dios y lo hizo a través de Jesucristo, que ese pecado que nos separaba de Dios fue quitado del medio cuando fue cargado sobre Cristo en aquella cruz. Y muerto Cristo, cancelada la deuda. Entonces ya sin pecado interrumpiendo nuestra relación con Dios, desarrollamos un amor particular con Él. Los que aman a Dios, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando habla de el bien, aquí todas las cosas ayudan para bien, no se está refiriendo necesariamente a un confort terrenal, sino a la santificación, a la transformación, a nuestra transformación a la imagen preciosa de Jesucristo. Cada lágrima en la vida del creyente es usada para quitar las impurezas de nuestro carácter. Cuando por distintas circunstancias no podemos evitar el llanto, ese llanto no solamente alivia nuestra carga emocional, sino que tiene un propósito de ayudarnos a reconocer nuestra incapacidad, nuestra debilidad y llevarnos a caer en los brazos amorosos del Señor. El apóstol Pablo nos anima a mantener la mirada fija
en lo eterno. Segunda de Corintios 4, versículos 17 y 18. Allí dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Parecería que el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, está minimizando el sufrimiento cuando dice esta leve tribulación momentánea. Y uno dice, no es leve y no parece momentánea. No es leve y en algunos casos hasta parece que se agravara. Pero desde la perspectiva de Dios, en la temporalidad de la eternidad, lo que podamos sufrir puede ser interpretado como una leve tribulación momentánea, que tiene el propósito de producir en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Sacando nuestra mirada de las cosas materiales, de las cosas cercanas a nosotros, las cosas que se ven, para llevar nuestra mirada espiritual a lo que el ojo humano no es capaz de ver, a las cosas temporales que solemos ver, para poder ver las cosas eternas que Dios nos está proponiendo. Nuestra vida es limitada. Alguien dijo medio en serio, medio en broma, no te tomes demasiado en serio la vida, porque de todas maneras no vas a salir con vida de ella. Y esta realidad en la que muchos no quieren pensar, en la que muchos resisten, es una realidad que todos atravesaremos. Un día nuestra vida material se termina. Podríamos, si quisiéramos, si pudiéramos, mejor dicho, elegir la manera de despedirnos de este mundo, yo creo que el 99,9% de nosotros diríamos de una manera que no sufra, de una manera en que esté perfectamente bien hoy y mañana ya esté con el Señor. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, no sabemos dónde, pero un día esta vida se termina aquí. La vida física se termina, pero nuestra vida espiritual no termina, porque desde que hemos conocido a Dios por medio de Jesucristo y hemos adquirido la salvación, nuestra vida es eterna. Que no es lo mismo que existencia eterna. Todos tendremos existencia eterna. Pero los que hemos creído en Cristo tendremos vida eterna y los que no tendrán muerte eterna. Dos términos para expresar el gozo de la presencia de Dios y el dolor y el sufrimiento eterno de la ausencia de la presencia de Dios. Por eso es que el mensaje del Evangelio debe ser predicado categórica y contundentemente para que todo aquel que todavía no ha creído en Cristo, que todavía no ha reconocido su necesidad de ser perdonado, de ser transformado, de ser salvado, lo haga, porque aunque la filosofía de este mundo pretende decir que muerto el perro se acabó la rabia, que después de la muerte no hay nada, cuando algún periodista le pregunta a sus entrevistados y después nos morimos y después ¿qué? La gran mayoría dice nada, no existe nada, no pasa nada. Entonces esta ignorancia de la revelación de Dios le da a esas personas una falsa tranquilidad de que hagamos lo que se nos antoja, comamos y bebamos porque mañana moriremos, la filosofía de algunos filósofos de la antigüedad,
triste existencia o muerte eterna. Por eso necesitamos predicar el Evangelio para que todos puedan ser salvos. Algunos consejos para afrontar la crisis y el sufrimiento con sabiduría. Primer consejo, no te aísles. Cuando pasamos por crisis o por sufrimiento, una de las primeras reacciones es encerrarnos en nosotros mismos, no hablar con nadie, no compartir nuestra preocupación, ya sea por vergüenza, por inseguridad, por temor, por lo que fuera. En tiempos de angustia la tentación de aislarnos es grande. Y lo peor es que hasta nos aislamos del círculo de fe, de la iglesia, de los hermanos. Nos alejamos, a veces hasta con cierta rebeldía contra Dios por lo que me está pasando. Y el consejo es que no te aísles, que busques un confidente confiable. No que estés compartiendo tu preocupación o tu dolor con todo el mundo, sino que busques a alguien en quien puedas confiar, en que sabes que es una persona espiritual, que te va a poder escuchar, que va a poder entenderte, que no te va a juzgar, que no va a hacer un análisis profundo de tu situación, que no va a hacer preguntas incómodas, que simplemente te va a escuchar y te va a acompañar en oración en medio de esa crisis y ese sufrimiento. Yo sé que a veces es difícil encontrar esa persona, pero no es imposible. Por eso la comunidad de fe nos permite conocernos y llegar a desarrollar cierta relación de amistad con otros para poder abrir nuestro corazón. Y el consejo para aquellas personas que son buscadas como confidentes es que tenemos que aprender a ser confidentes confiables. Muchas veces no hablamos de nuestra preocupación porque aquella persona a la que se la contamos no guarda secreto, o nos juzga, o nos cuestiona, o nos critica. Mira, para cuestionar y criticar todos tenemos infinidad de argumentos. Hasta que nos pasa a nosotros el problema y nos damos cuenta de lo incómodo, lo difícil, lo doloroso que alguien no sea capaz de comprender nuestra situación. Si alguien nos comparte su dolor, si alguien nos comparte su tristeza, su sufrimiento, cerremos la boca, abramos los oídos. No juzguemos. No demos consejos a menos que se nos pida. No demos consejos de ninguna índole y mucho menos médicos. No recetemos medicamentos, no recomendemos. Escuchemos. Prometamos acompañar en oración y cumplamos esa promesa. Porque es difícil buscar un confidente confiable, es difícil encontrarlo, seamos nosotros los que rompamos ese molde, aprendamos a ser confidentes confiables. Yo sé que muchas veces alguien nos dice, hice tal cosa y se nos sale del cuerpo, nos arrebata la gana de decirle, bueno, pero vos también, mirá lo que hiciste, bueno, pero no tendrías que haber hecho esto, y bueno, ¿qué querés? Y cerremos la boca. No juzguemos. Aunque estemos desesperadamente deseosos de hacerlo, no lo hagamos. Vayamos en oración. Llevemos esa carga que se nos ha compartido en oración en la presencia del Señor. Pidamos sabiduría a Dios si es que en algún momento podemos dar algún consejo de sabiduría. No lo que se nos ocurra, no lo que nos parece, no lo que hemos aprendido en la tradición de nuestra vida. Sepamos encontrar la ocasión, el momento apropiado, oportuno, y en todo caso esperemos que la persona nos permita hablar.
Y vamos a ver cómo la gente deja de aislarse y a empezar a confiar. Segundo consejo, perseveremos en la oración y la lectura de la palabra de Dios. Aunque no sintamos fuerzas, acudamos a la Biblia, porque como hemos aprendido, hemos escuchado más de una vez, ella es el ancla segura en medio de las tormentas de la vida. La Biblia tiene respuesta a todas las necesidades humanas. Entonces, no aislarnos, perseverar en la oración y la lectura de la Biblia y, por último, descansar en Cristo. Quizás esto es lo más difícil de todos. Aprender a descansar en Cristo. Recordemos que Jesús no es indiferente a nuestra debilidad. Jesús no es indiferente a nuestro problema. Jesús no es indiferente a nuestra crisis. Aprendamos a descansar en Él. La Biblia dice que Él se hizo varón de dolores, experimentado en quebrantos, para cargar sobre Él el sufrimiento de todos nosotros, para darnos la victoria y sostenernos con la diestra de su justicia, dice su palabra. Y también está la promesa de que Él secará toda lágrima de nuestros ojos. No nos aislemos, perseveremos en la oración y la palabra, descansemos en Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias porque en tu palabra, con sencillez, pero con claridad y contundencia, nos enseñás a adquirir sabiduría en medio de las crisis y del sufrimiento. Queremos, Señor, recibir esa sabiduría espiritual, esa sabiduría que viene de lo alto, y ser sabios aún para buscar a un confidente con quien compartir, o aún para ser el confidente confiable que alguien necesite. Danos, Señor, esa sabiduría, para que en medio de crisis y de sufrimiento podamos mantenernos firmes y constantes en la oración, en la lectura de tu palabra y aprender a descansar en ti. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sí? Sí.